Lehenik eta behin, eskerrik asko, egunon guztioi. Eusko Jaurlaritzaren izenean, egan klasterri eskerrak emon aukera hau emutegaitik, zelan ez teknikerreri harrera gaitik eta zui guztioi ona etortegaitik. Egia da, datorren astelehenean izango dela aurkezpen publikoa, zuekiko dozue nolabait primizia, bebai egia da, hemen zuetariko askok entzun doztazuela askotan eta ezagutzen dozuela aurkezpen hau. Orduan, saiatuko naz labur biltzen proiektuaren izana. Decía que, estoy viendo en la sala mucha gente que ya me habéis oído muchas veces esta exposición o esta presentación y, tampoco puedo ahondar demasiado en detalle porque la presentación pública será precisamente el próximo lunes en LACUA con presencia del Endacari y, se me ha pedido que exponga así genéricamente el proyecto sin entrar en excesivos detalles. Incluso el logo, que ya es medio público, no lo puedo poner, pero bueno. Antes de nada, quería daros unas claves de por qué hemos querido impulsar este proyecto. Si nos fijamos en lo que ocurre en Europa, en la Europa de los países democráticos más avanzada, descubrimos que en la segunda mitad del siglo pasado se fueron creando sucesivamente estructuras corporativas para impulsar la I+D con carácter nacional desde estamentos públicos, tanto gobiernos como parlamentos. Aquí en Euskadi todos conocemos nuestra realidad, tuvimos que esperar a recuperar la democracia. Nos situamos en los años 80 cuando recuperamos también recursos como el concierto económico y es cuando empezamos a construir país. La realidad es que industrialmente hablando, en aquella época las cosas estaban francamente mal, había una urgencia de abordar la desestructuración industrial del país y esa urgencia hizo que desde el Gobierno se tomara una decisión clave para entender lo que hoy vamos a presentar y es que no se iba a crear una estructura similar a las europeas desde instancias públicas, sino que se iba a apoyar lo ya existente. Existían ya un par de centros tecnológicos, algunos laboratorios de ensayos y hubo una apuesta clara por parte del Gobierno vasco, yo creo que en conjunto de todas las instituciones del país, por apoyar a nuestras empresas a resucitar el tejido industrial, apoyando la competitividad desde la I+D a través del impulso de estos centros tecnológicos, de alguna forma tutelados por el sistema público. En la década de los 80 es cuando se desarrolla de una forma importante lo que hoy conocemos como la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluida la universidad, que también hay que recordar que tenemos una universidad que es joven, que también tiene apenas 3-4 décadas. En los años 90 cambia un poco la orientación de la política gubernamental y se apoya no tanto en la oferta científico-tecnológica como en la demanda. Es la época de la creación de los clústeres y es la época en la que se da también importancia a la demanda del propio mercado, lo cual influye también en el grado de especialización de los centros. Ya en este siglo se crean nuevas iniciativas para crear nuevos tejidos con la creación de los centros de investigación colaborativa, pero en conjunto y por hacer rápida la historia, lo que quiero subrayar es que aquí se ha hecho una apuesta por entidades de naturaleza privada, a diferencia de la realidad europea donde prácticamente todos los institutos y especialmente las redes son de naturaleza pública. En definitiva, si uno sigue la evolución de nuestros centros tecnológicos, de nuestra red, se encuentra con que en Euskadi tenemos muchos centros pequeños, de altísima cualificación y altísimo potencial científico-tecnológico, pero no existe una estructura de país. Y sabéis que nosotros como región somos una isla en el sur de Europa hablando de I+D. Por lo tanto, urge, o por lo menos se plantea, desde el esquema de la reorientación de la red que comienza en la legislatura pasada y en la que se establecen unos mecanismos de seguimiento, estandarización de nuestros centros tecnológicos, ver la posibilidad de crear una estructura corporativa propia del País Vasco, que sea equiparable a lo que existe en Europa, con una diferencia, como digo, y es que en Europa son todos públicos y aquí había que inventarse algo en ese esquema tradicional vasco de colaboración público-privada. Y así surge esta iniciativa, que es el Consorcio Científico-Tecnológico Vasco, que le hemos dado el nombre de Basque Research and Technology Alliance,
y cada vez más conocido como BRTA. A ver. Vale, entonces, lo que nosotros hemos hecho durante un año y pico es trabajar con los agentes involucrados en este proyecto para definir la herramienta. Y la herramienta que hemos construido es este consorcio. Entonces, jurídicamente pues, se apoya en un convenio de colaboración y un anexo que son los estatutos. Incorporamos a los 4 CICs, a los 4 centros de investigación colaborativa y a 12 centros tecnológicos, los que están dentro de la red de MyTech, son los que reciben financiación basal, más otros 2 centros que son ASTI y Neiker, que están en la corporación Tecnalia y que de alguna manera dependen también del departamento, del propio Departamento de Desarrollo Económico, aunque tengan una financiación diferente. Bueno, en ese tiempo de diálogo, de negociación, bueno, pues hubo un esfuerzo importante por todas las partes de contrastar los modelos, los alcances, la estructura y demás, y se llegó a un consenso, de manera que el 23 de enero de este año se constituye formalmente una entidad de derecho público, un consorcio, entre, como digo, el gobierno SPRI. Inicialmente en el dibujo también estaban las diputaciones, que ahora el lunes que viene se van a adherir al proyecto, y los centros tecnológicos que he mencionado. Bueno, de lo que se trata, como digo, es de consolidar y estabilizar la actividad. Quiero dejar claro que BRTA no va a hacer I+D. La I+D la van a seguir haciendo los centros tecnológicos, o la vais a seguir haciendo los centros tecnológicos, porque os veo aquí algunos, y esto se configura como un espacio, como una herramienta para fomentar la colaboración y la coordinación de esa actividad. Y es un espacio también de consolidación en tanto en cuanto la voz conjunta y consensuada de todos los centros tecnológicos también va a tener bueno, pues su importancia de cara a las políticas industriales del Gobierno. Bueno, esta es un poco la foto de cómo quedaría el consorcio simplemente con la suma de las capacidades actuales. En realidad, yo creo que los datos del 18 son sustancialmente mejores porque seguimos mejorando paulatinamente, pero para que os hagáis una idea, nos situamos en niveles equiparables o superiores a SINTEF en Noruega o a RISE o RISE en Suecia, que he visto, por cierto, que está en la ley de Manufacturing también. Bueno, pues hablamos ya de movilizar a 3.600, en estos momentos más de 3.700 personas, bueno, quitando la parte corporativa, pues en cifras de investigadores, entre 2.500 y 3.000 investigadores, cifras de 300 millones en ingresos, la I+D que se hace en Euskadi, pues casi una cuarta parte la hacen estos agentes. Y luego, bueno, pues a nivel de productividad científico-tecnológica son cifras francamente buenas. Hablar de casi 1.300 publicaciones, 100 patentes, etcétera, son cifras que nos situarían, o nos sitúan ya, pero bueno, pues en una posición a nivel europeo, por lo menos equiparable al norte de Europa. ¿Dónde está la oportunidad? Bueno, pues la oportunidad está en lo que son los 4 pilares fundamentales que tienen todas las corporaciones europeas. Las corporaciones, cuando uno estudia las corporaciones científico-tecnológicas europeas, se basan en 4 pilares. Uno, que es la coordinación de la oferta científico-tecnológica. Otro pilar importante es una respuesta colaborativa a la agenda a lo que puede ser la agenda de mercado, a las necesidades del mercado. Una parte de buscar sinergias en servicios comunes y, evidentemente, la marca. Una marca única, una marca potente de país que te posiciona internacionalmente. Entonces, lo que nosotros pretendemos con esta herramienta es precisamente, partiendo de lo que ya tenemos en el país, que, como digo, es una grandísima capacidad científico-tecnológica, buscar avanzar pues, en esquemas de cooperación y coordinación, siempre bajo las pautas de la Unión Europea, de la priorización estratégica, de la especialización inteligente, evidentemente el posicionamiento internacional, como decía antes, las funciones o servicios comunes de interés
Y luego, bueno, pues plantear todo lo que sea, desde la colaboración y la sinergia, una mejora de la calidad, la eficiencia y sobre todo el impacto en la labor que venís realizando los centros. Bueno, es completar de alguna forma la evolución que os he narrado brevemente antes, la que se inicia en los años 80, la que va evolucionando a través de distintas plataformas. Hay 2 plataformas corporativas que se disuelven para apostar por esta de país. La Fundación Tecnalia, con el esquema corporativo entre Neiker, ASTI y Tecnalia se disuelve, IK4 también se disuelve y todos los agentes, respetando su autonomía y su individualidad y su cultura y su identidad propia, pues apuestan por un proyecto común de país. Bueno, ¿en qué consiste la colaboración o dónde han estado los ámbitos? Estos sobre todo son los ámbitos de discusión que hemos tenido durante este periodo de creación o definición de lo que va a ser BRTA. Y bueno, pues ahí están los 6 ámbitos que tendrán que ser trabajados conjuntamente. Como decía antes, uno es claramente la actividad científico-tecnológica, las capacidades científico-tecnológicas, crear una agenda propia, única, distintiva de país desde nuestra especialización. Para eso, evidentemente, tiene que haber pues toda una labor de contacto, de apertura, de confianza, como para que los centros pues sean capaces de colaborar y de compartir mucha de esta información, ¿no? Otro elemento muy importante es el talento. Antes se ha mencionado y todos vosotros sabéis que hay un problema con la captación, con la retención del talento. Estamos hablando de talento vasco, pero también talento internacional. Los flujos que deberían de ser naturales, desde la academia hasta los centros y desde los centros hacia las empresas, tampoco se produce de una forma natural. Pues hay que buscar mecanismos de adaptación para que pues eso redunde en última instancia en una mejor competitividad de nuestro sector empresarial y por lo tanto en un bienestar de la ciudadanía. Pero eso es un esfuerzo también de coordinación. La transferencia de conocimiento en el sentido que decía antes, si desde el mundo empresarial también se activan mecanismos de coordinación para establecer agendas de mercado estratégicas donde se puedan crear alianzas importantes de lo que tenemos de capacidad científico-tecnológica en Euskadi y conjuntamente con otros centros europeos desde ese posicionamiento en la red europea. Todo el área de comunicación y marketing, no solo la marca, sino la promoción y divulgación de la ciencia y la tecnología en la sociedad vasca. Todo lo que es la actividad económico-financiera. Sabemos que, aunque son centros privados, o sois la mayoría centros privados, pues hay una fortísima financiación pública y un apalancamiento en lo público, como en el resto de Europa. Antes, en la diapositiva que os he puesto la fotografía global, no he subrayado la importancia que tiene la financiación privada, que en Euskadi sobrepasa el 40%. En Fraunhofer, por ejemplo, es un tercio. Funciona con un esquema de tercio, tercio, tercio. Ya nos gustaría a nosotros poder tener dinero público como para aportar un tercio de financiación basada a los centros, pero bueno, es un ámbito en el que pues la apuesta continuada en las últimas décadas, de los años 80, se va a mantener y entiendo que se puede mejorar haciendo un trabajo común. Sobre todo subrayo esa idea de consolidar lo existente para potenciar la actividad y tener una voz única. O sea, ya no voy a decir que sea el lobby de la ciencia y tecnología respecto al gobierno, porque el gobierno va a participar en esta estructura, pero evidentemente, cara a las planificaciones que se pueden hacer en el ámbito de la I+D+I, pues la voz de BRTA va a ser una voz muy, muy, muy importante. Y por último, el tema del soporte y servicios de apoyo, que aquí es, pues todo lo que se quiera construir en común. O sea, aquí no hemos puesto barreras. Va a ir desde cosas tan sencillas como generar una biblioteca virtual, porque los centros de investigación, hoy por hoy, pues que los que están fuera del ámbito académico universitario, pues tienen dificultades para el acceso a revistas. Entonces, pues crear una biblioteca virtual, crear fondos de inversión para los CRLs intermedios, crear pues un BRTA Ventures, hay muchas posibilidades siempre y cuando los agentes estén de acuerdo y pues el hecho de tener una herramienta que, insisto, es una herramienta pública, pero ya con una entidad jurídica, permite ir construyendo muchas cosas en función de la voluntad común entre todas las partes.
Lo que pone abajo en realidad era un mensaje en los tiempos en los que teníamos que persuadir a los centros de que la iniciativa no era tanto de control como de apoyo a su actividad. Bueno, pues les decíamos que en realidad las exigencias no iban mucho más allá de las que ya establecía el decreto, sin más. Bueno, ¿cómo hemos resuelto este difícil equilibrio de lo público y de lo privado en los órganos de gobernanza? La estructura interna que va a tener, bueno, pues va a tener órganos de gobierno, órganos de dirección y órganos de asesoramiento, un órgano de administración también, lógicamente. La presidencia, os decía que el ente se creó en enero, en febrero se hizo la primera asamblea general y se decidió que la presidencia, bueno, pues la ostentase la consejera, Arantxa Tapia. La asamblea general, como es una entidad pública, tiene dominio de lo público, pero alta representación empresarial, porque están todos los presidentes de los centros tecnológicos conjuntamente con los representantes del Gobierno, SPRI, y dentro de nada también de las diputaciones. Luego, deciros que, bueno, pues la presidencia, si la tiene el Gobierno, la vicepresidencia está pensado que sean las diputaciones quienes, bueno, pues reflejen ese núcleo de lo público, ¿no? Luego hay un comité directivo que está compuesto por los directores de los centros tecnológicos, con una presencia mínima y de coordinación por parte del Gobierno. Evidentemente, la figura de la Dirección General y su equipo. No penséis que va a ser un gran equipo, porque las labores de coordinación se van a ir nutriendo con las aportaciones de los propios centros tecnológicos. Y en la parte derecha tenéis dos comisiones, la Comisión Científico-Tecnológica y la Comisión Industrial. Yo creo que estas son importantes porque, aunque están en la categoría de asesoría, en realidad gran parte de la coordinación que vaya definiendo las propuestas que luego el Comité Directivo va a hacer la Asamblea General van a partir del trabajo que se haga en estas comisiones. En la Comisión Científico-Tecnológica, donde además de los agentes involucrados en el consorcio estarán también pues, las universidades o los BERCs, y la Comisión Industrial, donde en principio nosotros queremos que bueno, hay una presencia fuerte empresarial y el criterio que elegimos es que estuvieran los presidentes de todos los clústeres para que hubiera una representación plural de todos los sectores. Evidentemente, en el día a día o cuando se traten temas específicos, pues estará abierto, estos foros de asesoramiento estarán abiertos a la participación de cualquier otro tipo de agente, o sea, cualquier otro tipo de empresa que no esté. O sea, son foros abiertos, siempre pensando en que quien vaya irá a aportar ideas, irá a aportar conocimiento, irá a aportar experiencia cara a la dirección de la actividad de I+D del país. Hay un tercer grupo, bueno, de asesoramiento que se definió en los estatutos, que es un International Advisory Group, una especie de comisión de expertos internacionales que asesorará también a la Asamblea General, pero yo creo que tendrá una orientación más científico-tecnológica y que habrá que definir. En los estatutos lo que dice es que tenemos 2 años desde la creación para eso. Bueno, por no enrollarme mucho con esto de la estructura, que quizá no sea lo más interesante, yo sí quiero subrayar esto del equilibrio público-privado, porque esto sí que es una peculiaridad diferencial de lo que estamos construyendo en el País Vasco respecto al esquema europeo. Os he dicho que en Europa son consorcios, todas las entidades consorciadas son públicas, por lo tanto son de gobierno y dominio de lo público. Aquí el equilibrio entre lo público y lo privado se establece entre una asamblea general de dominio público con voto ponderado, donde el gobierno y las diputaciones pues tienen la mayoría, el 60% exactamente, y los centros tecnológicos van a tener el 40% de la representatividad, pero que se ve compensado con el dominio, digamos, en la parte de la dirección y gestión del consorcio, del comité directivo, en el que pues el peso mayoritario es por parte de los directores de los centros tecnológicos, que al final son los que aportan las cuestiones del día a día y el conocimiento de cómo funciona la I+D. Entonces, bueno, pues esto es una estructura original. En su día nos llegó la onda que en Europa nos están mirando con lupa porque se quieren apostar, bueno, se está apostando por los consorcios, pero esto es un modelo de consorcio original o innovador en el espectro europeo, que esperemos que funcione porque, bueno, pues es una larga tradición en nuestro país y hasta ahora nos ha ido bien. Y ya para terminar, pues deciros que estas son un poco las ventajas
Como país, subrayamos, evidentemente para las administraciones públicas consorciadas que impulsamos las políticas de I+D en su conjunto, hablo aquí desde las locales hasta el propio gobierno, vamos a tener una plataforma pues que va a mejorar mucho la eficiencia y la eficacia de esa tarea. Para los agentes consorciados, en la medida en que también van a contar con herramientas que favorezcan su actividad y su proyección. Y, bueno, como digo, va a ser todo lo que seamos capaces de construir en común. Y de cara a la sociedad, pues evidentemente contar con este sistema que apoye al tejido empresarial, en última instancia el que las empresas seáis capaces de generar recursos económicos, empleo y demás, redunda en el bienestar, más allá de la propia proyección de país que vamos a tener en el posicionamiento de las redes europeas, que también en un contexto mucho más global y sabiendo pues la pugna tecnológica entre el mundo anglosajón y el mundo asiático, pues la situación de Europa solo va a tener futuro si se hace de una manera coordinada y en red, y el que Euskadi, que tiene la escala que tiene, pues sea capaz de posicionarse como un punto de calidad en esa red europea, pues también yo creo que es importante como país y evidentemente para su tejido empresarial. Y esta es un poco la idea. Deciros que en cuanto al proceso, pues en estos momentos ya culminamos, en el primer trimestre del año, culminamos todo lo que era pues los recursos jurídico-administrativos. Tuvimos el presupuesto un poco más tarde de lo deseado en marzo. Como digo, en enero se creó, en febrero se eligió a la presidencia, en marzo tuvimos los presupuestos que, como sabéis, bueno, pues este año han sido prorrogados y ha tenido alguna dificultad técnica mayor. En la segunda parte de este semestre hemos estado con el tema de las obras, la sede, que no os imaginéis que es un Guggenheim, van a ser unas oficinas en el polígono de Kurzgain, cerca de aquí, en Mendaro. Es donde hemos creado unas oficinas donde básicamente va a haber muchas salas de reuniones o varias salas de reuniones para fomentar esta actividad. El proceso de selección de pues la candidatura para llevar la dirección de este consorcio, que es una figura clave y que pues el próximo lunes en la Asamblea General, previa a la presentación pública, es cuando se toma la decisión. Y a partir de ahí, pues ponernos a trabajar, que es lo que toca. Hasta ahora os he contado la fase de diseño, la gestación del embrión de esta nueva criatura, y esperemos que tenga un recorrido importante. Como digo, el lunes es un día clave, no solamente por la elección de la dirección, sino porque se incorporan también las diputaciones, que yo creo que era un deseo de trabajo armonizado en colaboración y en coordinación, que es un poco el espíritu del consorcio, y que yo creo que es un buen mensaje también por la parte pública hacia la parte de los centros, a los que se les está pidiendo también avanzar en esa conectividad en positivo en la labor de la I+D+I. Tanire aldetik, besterik ez, dakik aldera bat edo balego, preste erantzuteko. Besterik ez.